Hola, muy buenas a todos. Soy David Zamora. Bienvenidos a Pureza y Emoción. Como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal, un canal independiente, donde intentamos de ver todos los puntos de vista y aprender cada día un poco más. En el día de hoy, bueno, pues estamos con una de las personas que más sabe, si no la que más, sobre el toro de Lidia. Me refiero a Julio Fernández de Zan, veterinario y especialista en el toro de Lidia. Muy buenas, Julio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por las flores, pero vamos, yo no creo que sea para tanto. Seguro, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, contigo, Julio, vamos a intentar de aprender más de la embestida del toro, de por qué embiste el toro. Y también vamos a desmitificar algunas cosas que damos por ciertas, pero que tú has comprobado a lo largo de muchos años científicamente pues que no son así. Por ejemplo, algo que nos cuesta a todos de entender un poco. ¿Por qué no sufre el toro de Lidia? Bueno, vamos a ver, ahí tenemos que aclarar que es un problema siempre en el mundo de la ciencia cuando se entra en el tema del sufrimiento. O sea, el sufrimiento es el dolor pasado por la humanidad. Los animales no nos hablan, los animales no nos cuentan qué les pasa, qué les ocurre, entonces no se puede ni afirmar ni negar que los animales sufran. En el caso del toro de Lidia, lo que sí se puede afirmar es que la mayoría de los toros, vamos, todos los toros, superan el dolor cuando se inicia la faena de muleta. O sea, los toros tienen un mecanismo especial por el que han sido seleccionados desde hace ya muchos siglos, 3 siglos, y gracias a ese mecanismo pues consiguen superar el dolor. Y, por ejemplo, cuando un toro de Lidia antiguamente se enfrentaba a fieras salvajes, a depredadores carnívoros, como leones o como tigres, siempre vencía el toro. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque el tigre o el león es un depredador que necesita matar para comer. Y en cambio el toro es un animal herbívoro, bueno, aparentemente pacífico. Y claro, el motivo es que el toro tiene seleccionado un mecanismo especial para contrarrestar el dolor que no lo tienen seleccionado estas fieras salvajes. Entonces estas fieras son mucho más agresivas que el toro de Lidia y cuando recibían el golpe o la cornada del toro de Lidia, pues sentían dolor y huían. En cambio el toro cuando recibía el zarpazo del tigre o del león, tenía, gracias a ese mecanismo especial, a esa selección particular que tiene el toro de Lidia, conseguían bloquear el dolor, superarlo, crecerse ante la acometida del león y del tigre y siempre terminaban huyendo este tipo de fieras. Entonces, ciertamente, lo que han hecho los ganaderos a lo largo de la historia es seleccionar un animal, bueno, en un principio a partir de un instrumento que era la garrocha. O sea, antiguamente los festejos taurinos de las finales de la Edad Media y bueno, comienzos del Renacimiento, son los carniceros los que van eligiendo los toros. Entonces, esos toros, claro, proceden de toradas o, bueno, o de grupos de rebaños, que producen indistintamente animales que pueden ir para labor, para carne o para lidia. Entonces, gracias a la vara y a las reacciones que tenían estos animales ante la garrocha, que era el instrumento que se usaba para el manejo del bovino, pues observaban qué animales se enfrentaban a la garrocha, se revolvían y embestían a la persona. Y bueno, los carniceros de esa forma, poco a poco, pues fueron seleccionando para el espectáculo taurino a aquellos animales más broncos, más rebeldes, que ante la estimulación de la garrocha, en vez de huir, pues acometían. Luego ya, cuando el espectáculo taurino, fundamentalmente comienza lo que es la corrida de toros ya en el siglo XVIII, pues ya comienza una selección. Ya los ganaderos pues empiezan a reproducir este tipo de animales y a seleccionarlos, principalmente, bueno, pues primero con una tienta, en un principio a campo abierto, posteriormente en plaza de tientas, o corral, como se llamaba antiguamente, y gracias a esa tienta pues se le practica una especie de prueba de dolor, porque los ganaderos siempre han medido lo que se llama, bueno, crecerse al castigo. A mí me gusta más hablar de crecerse ante la adversidad. Entonces, esos animales que eran capaces de superar estas pruebas, de crecerse ante el dolor, pues eran los que se seleccionaron. Entonces, el toro de lidia actual es un animal absolutamente adaptado al espectáculo taurino, el que más adaptado está en toda la historia del toreo, con muchísima diferencia, y es un animal que llega a superar el dolor del puyazo
el dolor o la incomodidad, que muchas veces es incomodidad, que puedan causar las banderillas, y prácticamente el 100% de los toros, cuando se inicia la faena de muleta, han conseguido bloquear el dolor por estos mecanismos que tienen seleccionados y embisten sin absolutamente ningún signo de dolor, hasta que llega un momento en que reciben una herida para la que no están seleccionados, que es la estocada, que produce una herida mortal. Y bueno, a partir de ese momento, pues hay toros que sí que manifiestan dolor, pero hay incluso toros que tienen tal selección que llegan a no manifestar ni un solo signo de dolor hasta el instante previo a caer muertos. O sea, es algo ciertamente increíble, pero es así. Sí, comprobado además, como decía antes, científicamente. Efectivamente, claro. Hemos podido medir, bueno, pues indicadores, ¿no? Los bovinos, bueno, y los mamíferos, pues tenemos una serie de mecanismos para contrarrestar el dolor, ¿eh? Y bueno, dentro de ellos destaca uno, que es el de la producción de beta-endorfinas, ¿eh? Las beta-endorfinas se llama, bueno, es un tipo de endorfina. Endorfina quiere decir morfina endógena, y que tienen una acción mucho más potente que la morfina. O sea, tenemos que aclarar, bueno, que la morfina es un analgésico potentísimo, el más potente que conocemos, y la beta-endorfina es un analgésico que tiene un poder 20 o 30 veces superior al analgésico más potente para la especie humana, que es la morfina. También los derivados opioides, el opio, digamos, copia, igual que la morfina, la acción de la beta-endorfina para intentar, bueno, para bloquear el dolor. Entonces, esta sustancia, que la tienen en unas concentraciones elevadísimas, en general el bovino, pero el toro de Lidia en particular, y tan elevadas, que llegan a bloquear prácticamente, bueno, en muy poco tiempo el dolor. También es muy importante, claro, decir que el toro es un animal que capta las sensaciones de una forma muy rápida. O sea, se ha demostrado, bueno, el profesor Juan Carlos Higuera comentaba o ha estudiado una estructura del cerebro, la amígdala cerebral, que es un órgano, bueno, pues que regula la percepción principalmente de sensaciones auditivas, visuales y también táctiles. Y ese mayor tamaño que tiene el toro de Lidia frente al resto de los bovinos se traduce en una transmisión nerviosa mucho más rápida. O sea, el toro responde muchísimo más rápido que el resto de los bovinos ante cualquier estímulo visual, auditivo o incluso táctil. Entonces, gracias a esta situación, pues llega a responder en milisegundos, cantidades muy pequeñas, con unas producciones altísimas de beta-endorfinas que circulan por la sangre y bloquean los receptores de dolor en aquellas terminaciones nerviosas que están transmitiendo la señal de dolor, por un lado, y por otro lado, bueno, va a ciertas áreas del cerebro produciendo una cierta euforia o una cierta sensación de bienestar. Entonces, eso, pues el toro lo tiene en unos niveles altísimos. Por ejemplo, en personas, pues esa hormona en sangre se mide en una unidad que se llama picogramos por mililitro. Yo he leído muchos estudios en bovino, por ejemplo, bovino lechero, que miden también el dolor, la respuesta y demás, y también utilizan la misma unidad. Los estudios que hemos hecho en ganado de Lidia, hemos tenido que usar una unidad que se llama nanogramo por mililitro, que es 1000 veces mayor. ¿Por qué? Porque las concentraciones son impresionantes. Entonces, es una hormona, bueno, pues que llega, vamos a decir, que a narcotizar al toro, de tal forma, y esa narcotización que tiene, o ese bloqueo del dolor, esa analgesia, y bueno, incluso sensación de euforia, de bienestar y de euforia, le permite embestir cuando llega la faena de muleta, gracias a los estímulos de la lidia. Se bloquea el dolor en el momento incluso en el momento que va al caballo, supongo, ¿no, Julio? Claro, en el momento en que recibe cualquier estímulo. O sea, el primer estímulo es la divisa, bueno, pues ya la divisa pues inicia una reacción, y luego, bueno, las banderillas se llaman avivadores, y bueno, ciertamente terminan ya, bueno, con la colocación de banderillas de bloquear el dolor. Bueno, hay muchísimos toros que no llegan a manifestar ni un solo signo. Y hay algunos, bueno, manifiestan en el primer par, el primero y segundo, pero ya cuando llega el tercero ya no lo manifiestan. Y desde luego todos, cuando se inicia la faena de muleta, lo han superado por completo, el 100%. Y eso es muy importante decirlo y observarlo,
porque los aficionados no somos ningunos bárbaros. O sea, ciertamente no tenemos la percepción que sea un animal que esté sufriendo, sino todo lo contrario. O sea, el toro de lidia tiene una muerte digna. El toro de lidia, según estudios que hemos efectuado, científicos, vamos, no solo yo, sino otros investigadores, tiene unos niveles de cortisol, que es el indicador principal del estrés, en el momento de la muerte, mucho más bajos que el resto del bovino que se sacrifica en matadero. ¿Qué quiere decir esto? Que el toro muere con menos estrés. Entonces hay una adaptación, y en esa adaptación, que está muy estudiada en fisiología, tanto humana como animal, en esa adaptación las betaendorfinas pues ayudan a bloquear el estrés y a reducirlo. Y entonces el toro embiste equilibrado. El toro, cuando sale al ruedo, padece muchísimo estrés, es un animal muy sensible al estrés, pero gracias a esa producción de betaendorfinas tan importante, ese chorro de hormonas tan elevado que tiene, pues consigue atenuar y ir reduciendo el estrés a medida que avanza la lidia y embestir equilibrado, y desde luego muere con unos niveles mucho más bajos que el resto del bovino sacrificado en matadero. Quería llegar a esa parte, a cada tercio, pero antes quería preguntarte, Julio, ¿podemos decir que la bravura es innata? La bravura, sin ninguna duda, es innata. O sea, la bravura no es algo adquirido, es algo que se nace con ello. O sea, el toro de lidia, en el instante del nacimiento, ya acomete, aunque no se tenga de pie. Es una cosa ciertamente increíble. Hay que ver lo que es el toro en el campo. Y un becerro recién nacido, cuando se está intentando poner de pie, te acercas a él y lo primero que hace es topar contigo. O sea, ellos no tienen enemigo pequeño. O sea, son capaces, embisten, incluso con horas, a un caballo, a un coche, a un perro pequeño, a un perro grande. O sea, es impresionante. Y bueno, eso es debido pues a una hormona que es a la vez un neurotransmisor, que se llama serotonina, y que es una hormona que no cambia con la edad. Bueno, mi compañero, el doctor Fernando Gil Cabrera, doctor en biología, hizo estudios en la Facultad de Veterinaria de Madrid, de la Universidad Complutense, y en su tesis doctoral, que trata sobre el comportamiento del toro y las hormonas que hay detrás del comportamiento, pues demostró que los niveles de serotonina se asocian, los niveles bajos de serotonina, porque la serotonina inhibe la agresividad. Entonces, los niveles bajos se asocian con mayor agresividad en el ruedo. O sea, analizando animales, por ejemplo, en el herradero, posteriormente los fue siguiendo hasta la lidia y observó que esos niveles no variaban a lo largo de la vida del animal y que coincidían además con el nivel de agresividad que manifiestan en el ruedo. Eso está estudiado también en personas y en otros modelos animales, que efectivamente la serotonina es responsable, los niveles bajos de serotonina, de una mayor agresividad. Y bueno, y en el toro de lidia se comprueba igualmente. Así es. ¿Y qué otras cosas influyen en que un toro embista o en la bravura? Bueno, pues hay muchas más cosas, pero quizá la más importante es otra hormona, que es la dopamina. La dopamina es una hormona que se produce en el cerebro en ciertas situaciones y, bueno, para entenderlo, vamos a poner un ejemplo de personas, ¿no? O sea, los fisiólogos dicen que la dopamina explica la personalidad. O sea, personas extrovertidas, seguras y valientes tienen en su cerebro niveles altos de dopamina. Y personas inseguras, cobardes e introvertidas tienen niveles bajos. Entonces, la dopamina, con lo que lo asocian todos los fisiólogos, es con la motivación que conduce al éxito. O sea, personas emprendedoras, personas muy activas, se motivan para conseguir un objetivo y alcanzan el éxito. Y de eso es responsable la dopamina. Son personas que tienen niveles elevados de dopamina. El problema de la dopamina, tanto en el toro como en las personas, es que cambia con la edad. O sea, no es como la serotonina, que está relacionada con la agresividad, que es constante. Cambia con la edad, de forma que el pico máximo de la dopamina se adquiere en la adolescencia, en la pubertad. En este caso, por ejemplo, en personas, pues se asocia con mayor afinidad por deportes de riesgo. O sea, cuando somos adolescentes, claro, nos gustan más los deportes de riesgo porque tenemos más niveles de dopamina en el cerebro y eso nos hace afrontar situaciones de peligro con mayor valentía. Bueno, pues al toro le pasa exactamente igual. Cuando el toro es añojo pareral, ya
ya ha pasado la pubertad, tiene el nivel máximo, y a partir de ese momento la dopamina va a ir disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, y esa disminución pues se traduce en una menor combatividad, y podemos observar, bueno, que es una cosa muy clara, que los añojos embisten más que los herales que los utreros con los cuatreños que los cinqueños, y así sucesivamente. Entonces, bueno, el responsable, sin ninguna duda, es la dopamina. La dopamina, bueno, también es responsable de un efecto muy curioso, que es el efecto Romeo y Julieta. Es un efecto, bueno, en el que cuando, por ejemplo, hay una relación amorosa y se ponen obstáculos. Aquí hay que tomar nota, ¿eh? Se ponen obstáculos, alguien pone obstáculos en la relación, los sentimientos se intensifican, ¿no? O sea, la persona que no le dejan querer a la otra, bueno, pues digamos que sus sentimientos se intensifican y la quiere más. Entonces, de eso es responsable exactamente la dopamina. Y eso le ocurre al toro durante la lidia. O sea, el toro se motiva para embestir y alcanzar su meta, y cada vez, bueno, pues produce más. La dopamina produce, además, también bloquea el dolor y interviene en lo que se llama un circuito de recompensa en el cerebro. Se produce también en situaciones placenteras, y de alguna forma el toro le estimula a perseguir el engaño hasta el final, o a perseguir los distintos estímulos de la lidia y a, bueno, pues a pelear. Entonces, ciertamente la dopamina es su estímulo principal. Nosotros hemos comprobado, haciendo pruebas en el campo, y ya, bueno, para conocer un poco el comportamiento, hicimos una prueba de estrés a un volumen importante de animales de distintas ganaderías, y luego, ante esa prueba de estrés, a los 5 segundos, la prueba de estrés consistió en meterlos en el mueco, y una vez en el mueco, pues se aislaron, claro, previamente, se inmovilizaron, y una vez inmovilizados se le aplicaron los tratamientos sanitarios habituales, igual que en cualquier explotación de bovino de carne, por ejemplo. Entonces se les aplicaron pinchazos, y cuando se acabó el último pinchazo, a los 5 segundos, extrajimos sangre de la vena coccigia, de la cola, y esa sangre la analizamos en laboratorio para ver las características hormonales de esa respuesta que había manifestado el toro. Y luego poder comparar en la plaza con distintos caracteres, tanto de resistencia al dolor, como de agresividad, como de combatividad, y vimos que había una relación importantísima. También vimos el motor, con relación a la respuesta al estrés, también la producción de cortisol, de glucosa, bueno, y otra serie de cosas. Entonces, bueno, comprobamos claramente que aquellos toros que tenían niveles bajos de dopamina en esa prueba de estrés, luego cuando llegaban al ruedo se rajaban enseguida. O sea, eran toros que no duraban. Y luego acertamos, bueno, en un porcentaje altísimo, que en alguna ganadería llegó al 85%. No solamente la dopamina, sino más cosas. O sea, acertamos en una escala de 0 a 5 con una desviación de más o menos 0,5. O sea, una cosa ciertamente impresionante. Entonces, claro, detrás de la selección lo que hay pues son una serie de, bueno, de hormonas o de mecanismos neurohormonales que están detrás, y que, claro, que dependen de la genética, evidentemente. Entonces, bueno, lo que hicimos fue ver, ¿no?, en el resultado del animal, que es el fenotipo, que es, digamos, la interacción del padre con la madre. El padre, o sea, el animal recibe el 50% de los genes del padre y el 50% de la madre, pero no sabemos qué parte de cada uno y cómo se combina. Pero claro, midiendo esto, pues ya sabíamos sabíamos algunas partes del comportamiento cómo se iban a comportar. Luego, claro, en ese 15% que no coincidió, que siempre salía por debajo de la perspectiva, o sea, acertamos muy bien, vamos a decir, los toros malos, desgraciadamente, o toros con niveles bajos de dopamina, se discriminaban muy bien y eran animales que duraban poco. Y luego, los animales con niveles más altos tenían mayor intensidad en la embestida de la muleta y duraban mucho más en su acometividad, muchísimo más. Pero hubo excepciones. Entonces, en esas excepciones, bueno, pues estudiamos las causas y vimos, bueno, pues que había causas de distinto grado, porque, bueno, teníamos muy controlada la alimentación, muy controlada la sanidad. Estudiamos en desolladero cada animal de una forma muy minuciosa. Estudiamos cómo fue el transporte, cómo fue el comportamiento de los corrales, si comieron, si bebieron en los corrales, si se pegaron.
si se montaron, ¿no? Es otra situación también estresante. Y bueno, y le vi un poco y también la vida de cada animal, ¿no? Que nos iba contando cada mayoral, y vimos que había causas objetivas, que explicaban, en la mayoría de los casos, bueno, encontramos en todos, por qué ese 15% de animales se habían comportado conforme a lo esperado, se habían comportado peor de lo esperado. También, bueno, hay otros factores, el factor torero, traumatismos que reciben durante la lidia, y claro, nos sorprendió mucho encontrar entre las causas, bueno, por ejemplo, había animales que no habían bebido. Pudimos demostrar, porque hicimos unas analíticas muy complicadas, muy completas, que hay animales con una deshidratación importante. Deshidratación que no está justificada por la lidia. Y esa era porque no habían bebido. Y bueno, lo que más nos chocó fue que nos encontramos algunos toros que no habían podido cumplir lo esperado porque tenían lesiones que los incapacitaban para la lidia, pero de lo más curioso. O sea, eran lesiones provocadas por la puya y lesiones provocadas por banderillas. Fue una cosa ciertamente sorprendente. Encontramos, sobre todo, lesiones en la pleura y en el pulmón. O sea, quería decir que los animales habían padecido un neumotórax y no habían podido tener sus condiciones físicas en condiciones adecuadas para rendir, para tener el rendimiento físico que todos esperamos en la lidia. Julio, dando un salto atrás, cuando hablabas de la dopamina, quizás eso explique un poco el que sería que los toros con 5 años se paran más, ¿no? Y esperan más al torero. Claro, efectivamente. Bueno, no más que se paran más, lo que hacen es que se rajan antes. También, bueno, son listos. El toro y miden animales, más, claro. Claro, miden más, claro. Pues sí, posiblemente, claro, son menos combativos. Cuanto más jóvenes, son más combativos. Claro. O sea, a nosotros nos pasa igual. Las personas. Ya que vamos cumpliendo años, es así. Bueno, yo recuerdo una vez toreando en el campo a un añojo y era tremendo cómo se movía. O sea, y son más parados que las vacas. O sea, los becerros, y corrígeme si me equivoco, los machos son más parados que las vacas y sin embargo costaba mucho. Se movía muchísimo. ¿Y hay algo más, Julio, que influya en el toro a nivel fisiológico? Bueno, hay más causas, o sea, hay más sistemas, más mecanismos para bloquear el dolor. Está, bueno, relacionados con el GABA, el ácido gamma aminobutírico y, por ejemplo, también con la adrenalina. Cuando el toro tiene mucho estrés al salir al ruedo, pues tiene mucha adrenalina. La adrenalina bloquea la transmisión de impulsos nerviosos, vamos a decir, de tipo doloroso, porque la prioridad en situaciones de estrés no es sentir dolor, sino es correr para huir de un incendio, para en una guerra actuar. O sea, bueno, pues en los animales pasa exactamente igual. Entonces es un mecanismo fisiológico y bueno, luego cuando va avanzando la lidia, el estrés va reduciéndose y entran en juego otros, gracias fundamentalmente a las beta-endorfinas, entran otros mecanismos más. Lo que ocurre es que es tan potente el mecanismo de las beta-endorfinas en el toro de lidia que lo destacamos por ese poder analgésico tan directo. O sea, encontrábamos relación directa entre resistencia al dolor en la lidia, también en el mueco y en otras situaciones, y producción de beta-endorfinas ante un estímulo estresante, como puede ser un pinchacito con una aguja para poner una vacuna, por ejemplo. O sea que es muy clara la relación. Y con todo esto, Julio, en el herradero, ¿el animal sufre o siente dolor? Bueno, eso es curiosísimo. O sea, hay muchos animales que llegan a bloquear por completo el dolor en el herradero. Hay ganaderías que tienen más alta esa capacidad que otras. Y vamos, yo he observado que, sobre todo machos, de algunas ganaderías no berrea ninguno. A lo mejor tiene un pequeño movimiento cuando recibe el primer hierro y a partir de ese momento ha conseguido bloquear el dolor y los sucesivos hierros no suele ni siquiera moverse. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho administrar muchos tratamientos, soy veterinario, y bueno, me gusta mucho la prevención y a lo mejor les pincho 5 o 6 productos distintos, 5 o 6 pinchazos, y no se mueven. O sea, es una cosa increíble. Las hembras, claro, tienen un poquito más de sensibilidad que el macho, porque tienen la piel diferente, la piel es un poquito más fina, y vamos a decir que, bueno, que el hierro a fuego lo que hace es quemar principalmente la epidermis,
Y en el caso de la hembra, como esa piel es un poquito más fina, bueno, pues hay un poquito más de sensibilidad y bueno, se protestan un poquito más. Pero en general, hay muchísimos animales vamos, los superan, te diría que todos. Porque en cuanto terminan el herradero, les das de comer y de beber y van derechos. Y no manifiestan ningún signo ni nada. O sea, que ponen ahí también todo el mecanismo en marcha. Exacto, así es. Bueno, y metiéndonos de lleno en el ruedo, la salida del toro ya la has explicado muy bien. Con la adrenalina, el resto también se entiende, pero vamos a desmitificar algunas cosas de la lidia. Plato fuerte, Julio, el tercio de varas, descongestión del toro al sangrar, humillación, temple, ¿qué puedes contarnos acerca de eso? Bueno, yo creo que hay mucho mito erróneo en el toreo, o sea, hay muchos mitos que no obedecen a ningún fundamento científico. Y bueno, ya en el siglo XXI, con los estudios que hay, ya pues quedan absolutamente descartados. Entonces, el primero es el que has dicho, ¿no? O sea, el tema de que la suerte de varas, ¿no? Que con la descongestión, que la sangría produce descongestión y que es beneficiosa, ¿no? Pues eso es un error, no de ahora, es un error ya desmarcado o desacreditado por la medicina moderna a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En la Edad Media había tratados medievales por los cuales se establecía en qué puntos del cuerpo habría que practicar las sangrías en función de dónde fuera la dolencia. Por ejemplo, en el caso de una herida en un hombro, por ejemplo, por una espada, pues había un punto del hombro donde había que sacar esa sangre. Pero esa sangría no había que practicarla en cualquier momento, había que practicarla de acuerdo con conjunciones astrológicas favorables, ciertos momentos muy concretos. Entonces, bueno, era una cosa, una superstición y con una tremenda. Entonces, bueno, ya en el siglo XVIII se hizo popularísimo en Europa el barbero sangrador, la figura del barbero sangrador. La gente acudía en primavera al barbero sangrador a sacarse sangre, a que le sacara sangre, porque se pensaba que perdiendo sangre se era más resistente a las enfermedades porque se equilibraban los humores del cuerpo, ¿no? los líquidos del cuerpo. Y bueno, eso fue absolutamente, la sangría fue totalmente desacreditada por la medicina moderna como remedio curativo, ya desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y bueno, en cambio, en España, por ejemplo, en el siglo XIX, prácticamente solo había una causa común de muerte en personas. O sea, si leemos la prensa de la época, vemos que todo el mundo moría de un mal común que se llamaba congestión. O sea, todas las personas sufrían congestión y ese era el mal, ¿no? Y entonces, claro, la sangría era el remedio para la descongestión. Vemos tratados, no del siglo XIX, sino del siglo XX, muchísimas artículos de prensa, incluso de los años 70 todavía, donde la prensa de la época y todo el mundo del toro hablaba de la descongestión tras la pelea, del beneficio de la sangría con la pelea. Y bueno, es paradójico que, por ejemplo, en 1918, para celebrar una corrida de toros en Madrid, se exigía la presencia de un médico, de un farmacéutico y de un sangrador para atender al torero. Claro, afortunadamente el doctor Alexander Fleming pues, descubrió la penicilina en 1927 y bueno, dio un nuevo impulso a la medicina moderna que claro, desechó por completo esa práctica como remedio curativo. Entonces, claro, es sorprendente bueno, pues que se siga usando o que haya gente todavía que piense que aporta algún beneficio. Claro, es más, hemos hecho estudios, muchísimos estudios, hablamos de más de 500 animales de lidia, después de lidiados, y no hemos encontrado en ninguno de ellos signos de sangrado abundante. Claro, un toro de 500 kilos de peso vivo tiene un volumen sanguíneo circulante de 40 litros. Como mucho, llega a perder en un toro muy picado 2,5 litros, incluso hasta 3. Más es muy raro. O sea, un toro muy, muy, muy picado. Una persona, por ejemplo, de 70 kilos, pues tiene un volumen sanguíneo circulante de 5 litros. Y cuando vamos voluntariamente a hacer una donación, pues donamos 450, 500 centímetros.
más o menos el 9% de nuestro volumen sanguíneo circulante. Bueno, pues el toro de lidia, el volumen que pierde es mucho más reducido, que ese 9%. O sea, nosotros entregamos lo que nos sobra y el toro de lidia lo que se le extrae es muy pequeño. Entonces, bueno, ciertamente la hemorragia que puede sufrir el toro por consecuencia de la puya es ciertamente insignificante para su estado corporal y no tiene ninguna significación, no produce una merma importante y no aporta ningún tipo de beneficio. O sea, ninguno. Es más, a los toros indultados no hay que hacer ninguna transfusión de sangre. Efectivamente, así es. O sea, los toros indultados ni tienen palidez de mucosas, ni necesitan rehidratación parenteral, no hay que hacerles ninguna transfusión, y no tienen ni siquiera anemia en la analítica que hacemos. O sea, que ciertamente, bueno, tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, los herales, que se lidian en noviedad sin caballos, no son picados y prácticamente, bueno, no sangran. Y no les pasa ninguna patología extraña que bueno, según los antiguos, los paralizara o les hiciera perder la visión de un ojo o de los dos ojos. No tienen nada de eso raro que leemos en la prensa taurina antigua, ningún signo que les paralice. O sea, lo que hoy tienen los toros, que ya lo sabemos que es, gracias a los estudios que hizo principalmente el doctor Fernando Gil Cabrera, bajo la dirección de su director de tesis, don Juan Carlos Higuera y Gema Silván, gracias a esos estudios, pues entendemos qué es lo que ocurre, qué le ocurre al toro durante la lidia y vemos que se van produciendo sucesivos cambios hormonales en los que el toro se va adaptando, que hace cosas raras, claro que va haciendo cosas raras, sus pulsaciones cambian muchísimo y bueno, tiene variaciones, pero cuando eso se equilibra, que terminan equilibrados todos, de forma natural, dejando pasar el tiempo, pues según va avanzando la lidia se van equilibrando. Entonces, no tiene ningún sentido hoy el extraer sangre. Sí tiene sentido estimular la piel. Eso es fundamental. O sea, esta raza se ha creado gracias a una selección en la que ha primado desde un primer momento con la garrocha, posteriormente con la puya, tanto en la tienta de corral como en la tienta a campo abierto antiguamente, y ahora hoy en las plazas de tientas, pues se le ha dado mucho peso durante una parte de la historia del toreo, muchísima, a la suerte de varas, hasta tal punto que, bueno, en el 100% de las ganaderías, hasta hace, bueno, no muchos años, animales que no superaban la prueba de la tienta, la prueba del caballo, perdón, la prueba de la suerte de varas, ya podían tener el comportamiento que fuera en la faena de muleta, que eran desechados, ¿no? Entonces, bueno, ahora es verdad que se le da más importancia a la faena de muleta en la selección, pero esa selección la sigue practicando el 100% de los ganaderos. Entonces, bueno, esto de alguna forma, pues lo que ha hecho es que esa resistencia ante el dolor, que permite que un toro de lidia venza a un león, que es mucho más agresivo, pues se mantenga, ¿no? Y que, bueno, y que tenga tanto mérito, pues para el torero, para mí merece toda la admiración, enfrentarse a un animal que es una verdadera máquina de combatir. Es decir, que si fueras ganadero, Julio, no primaría la puntuación en cuanto al tercio de varas, para ti no sería tan determinante. Es decir, sería una parte importante, pero no tan determinante, ¿no? Hombre, yo creo que es todo. O sea, yo creo que sí. Mi opinión, o sea, es todo, no la suerte de varas. O sea, que la bravura, para mí, se evalúa a lo largo de toda la lidia. O sea, la suerte de varas es una suerte imprescindible, es una suerte que forma parte del espectáculo, es una suerte que separó al toro manso del toro bravo. O sea, el toro bravo tiene el mismo origen que el bovino autóctono español, exactamente el mismo, y de alguna manera fue la que separó al bovino de carne, a las razas bovinas autóctonas españolas, y creó una raza especial, que era la raza de lidia, con distintas agrupaciones, y claro, eso se hizo por la vara. La vara fue clasificando qué animales no eran bravos y qué animales sí lo eran. Luego ya a partir de ahí se fue sofisticando la selección, y bueno, cada vez se le ha ido dando más importancia a otro tipo de cosas, principalmente hoy a la faena de muleta, pero no por ello, claro, hay que abandonar la suerte de varas, porque si la suerte de varas separó el toro de lidia del bovino manso, del resto del bovino, claro, si la quitamos, entonces esto se conduce en un camino que puede tener un fin muy malo. Esa es mi opinión, aparte de que es un espectáculo, y hombre, sin menoscabar la importancia de la muleta, que la tiene, y muchísimo, pero que la suerte de varas para mí es fundamental. O sea, es fundamental. Sí.
Para mí como aficionado también. Yo creo que para gran parte de los aficionados. O sea, claro, contigo hablamos en otro plano y tu opinión hay que tenerla, hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Seguiría siendo, por lo tanto, para ti, el tercio de vara seguiría siendo el termómetro con el que calibrar la bravura. Es decir, importarían otras cosas, pero para ti el caballo seguiría siendo imprescindible. Hombre, yo creo que es una parte, no creo que sea el termómetro completo, porque el toro tiene que investir en los 3/3. Entonces es una parte con peso, es la parte en la que el público, de alguna forma, claro, tiene opción de poder valorar el comportamiento del toro, porque el toro es llevado al caballo, es puesto, bueno. Pero claro, el problema es que con un puyazo, que es la situación actual, y también con la puya actual, es imposible el poder disfrutar de la suerte como se pudo hacer antiguamente. Entonces, claro, tenemos un problema grave. O sea, el toro es más bravo que nunca, el toro embiste más, está mejor adaptado a la lidia que nunca, pero el toro con la puya actual, con la puya reglamentaria, se lesiona más que nunca. Porque al ser tan bravo, empuja más, y al empujar más, la puya profundiza mucho más que en la antigua, vamos, que hace unos años. Entonces, los toros actuales se lesionan bastante más que los toros de épocas anteriores. Pues se emplean mucho más. Todos los que sois especialistas o conocedores de la suerte de varas, como Alain Bonillol, por ejemplo, coincidís en que hay que reducir la puya. Eso es algo en el que coincidís, yo creo que todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alain Bonillol. Es un gran enamorado de la suerte de varas y un gran conocedor de la historia. Además, yo creo que ha innovado muchas cosas y ha aportado muchísimas cosas al toreo. Y bueno, en particular, con la faceta que me toca, bueno, pues yo piso muchos desolladeros, voy siguiendo muchos toros, muchas ganaderías, y he encontrado muchísimas lesiones producidas por puya, lesiones muy profundas, que no se veían hace unos años. Y ese es el motivo que explico anteriormente. O sea, el toro de hoy se emplea más que nunca para la lidia. Es el que más adaptado está, el que menos salta el callejón, el que mejor responde y mejor condición física tiene la faena de muleta, el mejor toro de la historia, en mi opinión. Pero, claro, el problema que tiene en general, que sobre todo aquellas ganaderías que se emplean más en el caballo, esas ganaderías pues padecen más las consecuencias de la puya reglamentaria, porque se autoinfligen más daño que antiguamente, porque de la tanta entrega que tienen. Claro, a ver cómo lo explico. Cuando el toro se emplea en el caballo, generalmente baja la cabeza, humillando, para bueno, intentar cornear el peto y levantar el peto, ¿no? Levantar o cornear el caballo. Entonces, claro, en ese derrote que realiza, lo que hace es estirar el cuello hacia abajo. Al estirar el cuello, lo que hace es adelgazar los músculos que hay por encima de la columna vertebral, que se estiran y se hacen más estrechos, se hacen más finos. Entonces la puya, claro, profundiza sobre unos músculos adelgazados y consigue alcanzar zonas profundísimas que a veces, bueno, pues penetran en cavidad torácica y llega incluso al pulmón, traspasando previamente la pleura. Claro, por otro lado, es muy importante, claro, aquí seguimos con el tema de los mitos, ¿no? Sí. Claro, lo verdaderamente importante de esa acción de bajar la cabeza es que el toro contrae los músculos flexores de la cabeza, los músculos que bajan la cabeza hacia abajo, que están situados por debajo de la columna vertebral. Esos músculos son los mismos que intervienen en la humillación. O sea, para que un animal embista humillado, tiene que mover dos tipos de... O sea, los músculos funcionan en pares antagonistas, ¿no? Entonces tiene que estirar los músculos que levantan la cabeza, los tiene que alargar para bajar el cuello hacia abajo, y luego tiene que contraer los músculos que bajan la cabeza, que están situados por debajo de la columna vertebral. En esa acción, claro, es absurdo el pensar que por romper o cortar fibras, unas poquitas fibras, que es lo que hace la puya, de esos músculos que levantan la cabeza, el animal va a humillar. O sea, el animal no humilla por eso. Porque, perdón, Julio, que aquí es importante
sea, la creencia que tenemos, lo que creemos todos, es que cuando se pica la caída del morrillo, justo cuando cae el morrillo, antes de acabar, rompe los músculos tensores de esa parte del cuello y entonces el toro descuelga la cabeza y humilla mejor. ¿Eso es así entonces o no es así? O sea, que esa creencia que se da ahora por hecha Claro, eso es algo que se da por hecho desde siempre. Claro, o sea, los toros humillan principalmente por su anatomía. Hay una predisposición genética y anatómica, principalmente, vamos, si es anatómica, aunque tiene base genética, claro. Y en esa predisposición, bueno, pues animales más bajos de cruz, animales de mano más corta, de cuello más largo, y sobre todo que tienen la columna vertebral más cerca del suelo, en su unión del cuello con el tronco, o sea, en esa zona que forma una especie de S. Bueno, si eso está abajo, el animal tiene más facilidad de flexionar el cuello y bajarlo más. Si eso está arriba, si está más cerca del dorso, de la parte de arriba de la piel del toro, pues le va a costar más humillar. Entonces, bueno, hay una predisposición anatómica clarísima que permite o favorece el poder mantener, que el toro mantenga de una forma más cómoda, postural más cómoda, la embestida humillada. Y luego, por otro lado, hace falta mucha motivación para que el toro embista humillado. ¿Por qué motivo? Cuando el toro humilla, lo que hace es flexionar sus vías respiratorias. Entonces, el toro, durante la faena de muleta, claro, lo que ha ido acumulando a lo largo de toda la lidia, durante la lidia se va produciendo una fatiga muscular que va yendo cada vez a más, ¿no? Entonces, los músculos consumen, por un lado, las reservas energéticas que tienen en la propia musculatura, en las propias fibras musculares, y después van consumiendo de ciertos depósitos de energía, principalmente del hígado, que van trasladando glucógeno a través de glucosa a la sangre y de reservas grasas, de tejidos grasos, que liberan grasa, que es utilizada en forma de triglicéridos, principalmente por la fibra muscular. Entonces, bueno, consecuencia de la utilización de esa energía que se va gastando, se van produciendo toxinas. Entonces, aquellos músculos que trabajan tienen que ir eliminando esas toxinas, porque de lo contrario, si no consiguen eliminarlas, el músculo se para. Digamos que el músculo se intoxica y se para. Entonces, dentro de esas toxinas, que son distintas sustancias, está el CO2, el anhídrido carbónico, que se tiene que eliminar por la respiración. Entonces, el toro cuando humilla, lo que hace es flexionar sus vías respiratorias, porque cuando necesita respirar, lo que hace es alinearlas, es la acción contraria, para que entre el mayor caudal de aire posible. Y justo cuando dobla las vías respiratorias hacia abajo, humillando, respira peor, con lo cual la capacidad de vencer la fatiga muscular es más baja, se reduce. Y quiere decir que eso le está produciendo un esfuerzo adicional. Entonces, claro, el toro que embiste humillado tiene una motivación muy grande para embestir. Eso generalmente, coincide que toros altos en dopamina mantiene más tiempo la embestida humillada, porque en principio todos los toros pueden humillar, porque todos comen del suelo, pero el mantener la humillación es un tema puramente, en mi opinión, de que el toro esté motivado para embestir. Y entonces, claro, ahí entran muchas cosas, también entra el factor torero, cómo lo trate, mucho más que ver. Pero, pero vamos, lo que sí está claro, que la puya no tiene esa capacidad de facilitar que el toro humille. O sea, la puya hace un agujero que llega a los 3 centímetros como mucho de ancho, en una zona que normalmente es la cruz, incluso a veces más atrás, donde no están los músculos que levantan la cabeza, hay músculos ya más atrás. O sea, la zona que levanta la cabeza une la parte delantera de la cruz con el hueso occipital, con la cabeza. Y claro, ni siquiera picando en el centro del morrillo se conseguiría facilitar que el toro humillara. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, son músculos que tienen una anchura de 40 centímetros, para que nos hagamos una idea. Entonces, con una herida de 3 centímetros, cortamos algunas fibras, interrumpimos la potencia para que el toro levante la cabeza, pero le afecta muy poco. O sea, pues los toros siguen levantando la cabeza con violencia, los que lo hacen, claro, y eso les merma muy, 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 muy poco. O sea, no tiene esa capacidad, la puya, de facilitar que el toro humille. Es un tema independiente por completo. Por completo. Y antes de pasar al temple, a si el toro se templa o no se templa del caballo, que creo que hay algo de mito ahí también,
Crecerse, entonces, si antes hablábamos de que el toro, cuando sufre, cuando siente la puya, pone en marcha todo su mecanismo y deja de sentir dolor, el tema de crecerse ante el castigo, tú antes decías que más que crecerse en el castigo es el venirse arriba, ¿no? En la lucha. Uh-huh. Así es. Claro, ahí entran en juego muchas cosas. O sea, el toro está, por un lado, con un nivel muy alto de beta-endorfinas. Las beta-endorfinas también se producen por su gestión en humanos, por ejemplo, ¿no? Pues el toro, los estímulos de la lidia le aumenta esa producción y también se produce dopamina. La dopamina va aumentando, le va dando recompensa o placer en el cerebro y eso le motiva a investir más, claro, dependiendo siempre de los niveles de dopamina que sea capaz de fabricar cada toro y de mantener. Entonces, todo eso unido, bueno, es muy complejo la fisiología, pero sí que el toro va creciendo, efectivamente. O sea, el toro, su capacidad de investir va más, a medida que va avanzando la lidia, va reduciendo el estrés, se va equilibrando, también se va atemperando, y su combatividad, bueno, pues dependiendo de cómo se ha tratado, por eso es muy importante también la labor del torero, pues va más, normalmente va más, salvo que el animal, bueno, pues la interrumpa por motivos físicos bueno, lo que hablamos de falta de raza, que muchas veces lo que es falta de dopamina. Y el temple, Julio, aquí te vas a meter en camisas de 11 varas, pero vamos, supongo que lo dominarás a la perfección. Bueno, el temple, bueno, vamos a ver, claro, aquí el temple, perdona que te matice, David. No. El temple es una virtud del torero, entonces a mí me gusta más hablar de atemperamiento. El temple es una virtud que puede tener o no el torero, deseable en el torero, por supuesto, pero el toro lo que le ocurre durante la lidia es que se va atemperando. O sea, el toro sale al ruedo con una energía inicial que imposibilita por completo el toro de muleta y, bueno, pues gracias a el esfuerzo y cómo se emplea en el caballo y por supuesto también en los engaños, porque es muy importante también que el toro se emplee en los engaños, pues va atemperándose y va reduciendo esa energía inicial porque hace un esfuerzo físico muy importante, sus músculos van reduciendo sus reservas energéticas, se va produciendo un acúmulo de toxinas, bueno, que todo eso produce un cansancio y el toro va bajando su fuerte y brusca salida inicial. En el caso concreto de la suerte de varas, pues lo que atempera al toro es el esfuerzo que realiza en la pelea con el caballo. O sea, no le atempera absolutamente nada, ni la sangre que pierde, ni la herida que recibe. O sea, da exactamente igual. Es independiente por completo. Exacto. Es el esfuerzo físico que realiza en su pelea con el caballo, que lo puede realizar o no. Pues hay toros que se emplean más y toros que se emplean menos. También los toros se atemperan cuando humillan siguiendo el engaño, porque el hecho de bajar la cabeza e intentar perseguir el capote, por ejemplo, y luego la muleta, le obliga a un esfuerzo físico inmenso que le va atemperando a medida que va avanzando la lidia. Por ejemplo, en el toreo de rejones no hay suerte de varas, y en el toreo de rejones se torea muy poco con el capote, o nada. Entonces, el toro no se atempera, porque claro, igual el toro embiste con la cara alta al caballo, no hace ese esfuerzo de derrotar, de bajar la cabeza e intentar correr por abajo, sino que lleva la cara alta, intentando perseguir al caballo. Entonces, ¿qué ocurre con ello? Que el toro se atempera en rejoneo, a medida que va avanzando la lidia y va haciendo ejercicio. No a medida que sangra más, porque tampoco coincide con los momentos que más sangra. O sea, el toro que más sangra es el toro de rejones. El toro de rejones se atempera exclusivamente a base de tiempo y mucho esfuerzo físico, de muchas carreras, para arriba y para abajo, de cansancio. Claro, cuando se torean con la muleta, cuando se torean con los capotes, pues se atemperan mucho más, y además muy rápidamente, porque el esfuerzo es muy grande. Entonces, bueno, el toro que se emplea, se atempera. El toro que no se emplea, no se atempera ni a tiros. O sea, ya le podemos picar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el famoso toro cazarratas de José Joaquín Moreno de Silva. Me estaba acordando de él ahora. Sí. Pues ese toro que, bueno, le tocó al maestro Javier Sánchez Vara,
pues es un toro que acudió al caballo, bueno, yo no sé cuántas veces, muchísimas. Era un toro que huía ante el caballo, era un toro que llevaba la cara alta, que jamás humilló en la lidia. Fue condenado a banderillas negras y, bueno, lo más curioso es que sangró por las dos pezuñas de las dos extremidades, pero muchísimo, y no se atemperó absolutamente nada. O sea, el toro, bueno, como se dice en el argot taurino, era un verdadero león, era una fiera. Poner banderillas fue un suplicio, o sea, fue una cosa que lo pasamos mal todos, porque era un peligro total. Y luego la faena de muleta fue, bueno, un peligro completo, Sí, ¿no? sí, Es un accidente que puede ocurrir a cualquier ganadero, pero que lo vimos allí, vamos, que no tengo nada en contra de la ganadería de Joaquín Moreno de Silva, hombre, por supuesto, pero claro. ese toro sí demuestra que por mucho que sangre un toro, por mucho que se le pique, porque no sé si fueron 8 o 10 puyazos, el toro no se atempera. O sea, el toro lo que es la tempera es empujar y emplearse en el caballo y en los engaños. Si el toro no se emplea, ya le podemos poner la puya más grande del mundo que no vamos a hacer absolutamente nada, no lo vamos a conseguir. Entonces, para eso hace falta que se empleen. Sí, me estoy recordando, y ya es remontarme demasiado atrás, pero a los toros antiguamente que realmente no recargaban en el caballo, sino que se le metía la vara y el caballo salía, ¿no? Perdón, y el toro salía del caballo. Entonces, claro, el animal era, aparte que la lidia era otra, la selección ha evolucionado, pero quizás eso influiría también en que el animal fuera menos atemperado. Claro, el animal era menos atemperado, también se empleaba bastante menos que ahora. O sea, el animal, Claro. yo creo que se ha conseguido un animal muchísimo, en líneas generales, más bravo, Sí, que sí, sí, sí. esos animales que eran más fieros que bravos. Y claro, la exigencia de hoy, en la faena de muleta principalmente, nunca se había visto nada parecido, nunca. O sea, es la mayor de la historia del toreo. Y la perfección técnica y artística que se ha alcanzado, vamos, es increíble. Y luego el milagro que han conseguido los ganaderos de evolucionar al toro con un sobrepeso, con un desarrollo de cuernos que es una barbaridad. Es algo increíble de verdad. O sea, es un esfuerzo impresionante. Aunque yo creo que es un error ir a un toro muy grande, es un error absoluto. Porque esta raza no es una raza grande y si seleccionamos toros fuera de tipo, terminaremos mal. Porque es muy importante, claro, para que el toro humille, para que el toro se emplee, que tenga una anatomía conforme a lo que se le exige en la lidia. Y ahí las hechuras y la alzada, bueno, y las características van un poco en contra del sobrepeso. O sea, el toro debía ser un atleta y no debe ser un caballo, un animal altísimo. Hay ganaderías o encastes, como por ejemplo Miura, que tiene una morfología especial, adaptada, porque el toro es así, desde hace siglos, pero hay otras ganaderías que han disparado el toro, bueno, y la verdad que vemos que en muchas plazas que exigen toro grande hay un porcentaje de toros que embisten muy bajo, y ganaderías que piden toro medio o toro más pequeño tienen un porcentaje muchísimo mejor de rendimiento físico, de comportamiento y de todo, de los toros. Sí. Y eso está claro. Sí, sí, es algo tan obvio que prácticamente ya sobre eso no debería haber debate. Mi opinión como aficionado, Julio, es que quizás es la única defensa que tenemos o que puede tener el toro en determinadas plazas para que los toreros no acaben bajando el nivel del toro que se lidia en determinadas plazas, ¿no? Pero desde luego que, hombre, pedirle a un Saltillo con un toro de Ibarra, pues, o un Contreras, pues una cosa que realmente no admite, yo creo que no admite ni debate, es una barbaridad, ¿no? Claro, pues es que hay que considerar que todos los ganaderos, absolutamente todos, son comerciales. O sea, crean un producto con la ilusión y el ánimo de venderlo. Y entonces, claro, el problema es que piensen más en lo que llamamos el toro de las 12, es decir, el toro del reconocimiento, que en el toro de las 5 o de las 6, ¿no? Que es el toro del espectáculo. ¿Por qué? Pues porque a la hora de echar sementales, claro, a lo mejor un semental es bravísimo, pero resulta que no tiene una buena conformación cárnica de la culata o del tercio posterior. Y entonces, claro, eso le va a quitar 30 kilos.
Una cosa que no sirve absolutamente para nada. Y claro, los tienen que dejar toros con conformación cárnica y darle prioridad frente a toros que a lo mejor son mucho mejores, porque de esa forma no van a tener más que problemas en el reconocimiento. Hombre, afortunadamente algunos encastes ya empiezan a ser más conocidos, porque hemos perdido algunas ganaderías y muchos encastes, o algunos encastes, por esta moda del toro grande, con cuernos y con un volumen que no ha tenido nunca. En la edad de los 4 años, 4 o 5 años, no lo había tenido. Y hemos perdido, se han ido muchas ganaderías aburridas y desesperadas en el camino, los años 60, 70 y 80, por este motivo, ¿no? Por la exigencia de un toro grande y, bueno, los ganaderos fieles a su idea de toro, pues han tenido que rendirse. O sea, es muy triste, pero es así. Sí, sí, sí. Pasemos al segundo tercio, Julio, para que nos hables un poco de la banderilla como avivador y también, si es necesario, si tú ves desde tu punto de vista científico que el toro se recupera, es un tercio de recuperación para el toro después de haber pasado por el caballo. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, primero es un espectáculo, que por cierto, a mí me encanta el tercio de banderillas. Y segundo, es una parte esencial en lo que es la lidia de la corrida de toros. O sea, el tercio de banderillas, el toro embiste con la cara alta, los banderilleros, hay más pausas, mientras se está colocando el banderillero, el subalterno que lo coloca, bueno, no tiene tanta prisa, y el toro se recupera, ¿no? Se va recuperando de esa fatiga muscular gracias a que se va oxigenando porque lo deja más tranquilo y a la vez va pasando un tiempo precioso para que se vaya sincronizando ese cambio hormonal que se va sucediendo en el comportamiento del toro para que, claro, llegue lo más estabilizado posible, sobre todo al inicio de la faena de muleta, ¿no? La faena de muleta, que, bueno, la corrida de hoy, nos guste o no, ha evolucionado en favor del último tercio y, claro, hoy quien corta las orejas es el matador, el jefe de cuadrillas es el matador, y el espectáculo premia o no la labor del matador, sobre todo en el último tercio. Entonces todo lo demás, por desgracia, claro, se tendrían que dar más premios, como se hace en Francia, a subalternos, para estimularlos más, porque, bueno, parece que hay veces que son trámites, ¿no? La suerte de varas y la suerte de banderillas, el tercio de banderillas. Entonces el tercio de banderillas sí que es importante por esas pausas, porque todo lo embiste con la cara alta, y también porque las banderillas, bueno, pues, cumplen esa función avivadora que aumenta un poquitín más la producción de beta-endorfinas y todo eso, bueno, pues beneficia claramente a que el toro se venga arriba, se crezca ante la adversidad y vaya más, que es lo que todos queremos. Y además hay una expresión en nuestro léxico, ¿no? El venirse arriba en banderillas, que la utilizamos en el día a día también, ¿no? Claro, es que se van acoplando las hormonas y el animal va cantando. Y lo vamos viendo, claro, sí. Sí. Y el andarle para atrás a los toros, o sea, el andarle hacia atrás después del caballo para que se recupere, ¿también es cierto? Claro, hombre, es buenísimo. O sea, a ver, bueno, hay un compañero mío que es, bueno, Francisco Hernández Alejandro, bueno, que ha hecho estudios importantísimos de biomecánica, de la cornear del toro y sobre todo de la pelea del caballo. Bueno, pues él demuestra que la cantidad de energía que gasta el toro en su pelea con el caballo es impresionante. O sea, es ciertamente impresionante. Simplemente yendo hacia el toro y con la acción de acornear. O sea, eso produce un gasto energético altísimo que hace que ciertos músculos trabajen, que hay que conocer qué músculos trabajan. O sea, el toro tiene unos patrones de comportamiento, cada toro es distinto, ¿no? Pero en líneas generales, el toro cuando va a embestir al caballo, no sé, lo podemos observar todos, calcula una distancia y adelanta las manos a la vez. Bueno, unos lo hacen las dos a la vez, una mano a otra, pero miren luego la otra. Bueno, adelanta las manos y a continuación impulsa el cuello hacia adelante bajando la cabeza para topar, para el momento del impacto con el choque con el caballo. Luego, a continuación, esas manos no las mueve, que ya está sufriendo el tercio anterior, unas presiones tremendas, y todo el cuello, ¿no? Luego remete las patas de atrás y intenta, incluso arquea el dorso para intentar levantar, hasta un ejercicio de halterofilia impresionante.
Y algunos lo consiguen, algunos toros consiguen. También hay una técnica, ¿no? Como la halterofilia, ¿no? Pues algunos toros lo hacen también, y claro, eso le produce una merma física impresionante. Es un esfuerzo de altísima intensidad en muy corto espacio de tiempo. Y luego, claro, además de eso, claro, el toro que se emplea, que está más tiempo embistiendo, pues te puedes imaginar. O sea, hoy la embestida del caballo, en líneas generales, a pesar de que en plazas de primera hay un número de encuentros mínimos de 2, que es el más bajo de la historia, y en el resto de plazas solamente de 1, a pesar del bajísimo número de encuentros que solemos ver, suelen ser los de más larga duración de toda la historia del toreo. Incluso con el reglamento del año 62, en que se exigía un mínimo de 3 puyazos en todo tipo de plazas. Entonces, la entrega del toro en líneas generales suele ser mayor, y bueno, salvo algunas figuras del toreo, no muchas, que sacan enseguida, incluso a ellos mismos, al toro del caballo, para tener el toro más entero o tenerlo en mejores condiciones físicas para la faena de muleta, pues la mayoría es al revés. O sea, la mayoría está mucho tiempo, más que nunca. Y al correrle hacia atrás, Julio, ¿no estamos fatigando más la musculatura del toro? Es decir, no, porque por una parte podría sonar como perjudicial de cara al rendimiento del resto de la lidia. No, al revés. O sea, al correr para atrás es como equivalente a levantar el capote, ¿no? O sea, al correr para atrás, el toro no tiene necesidad de humillar. O sea, no le da tiempo, no tiene un objetivo fijo a tiro. Y es un objetivo que se va desplazando. Entonces lo que hace es galopar con la cara en su posición normal. Y al no humillar, no tiene que hacer otro sobreesfuerzo, porque humillar es una acción, insisto, bueno, que produce un desgaste físico impresionante. Y claro, al no tener que humillar, pues hay menos riesgo de que baje el cuello y que sufra más. Adelante, el centro de gravedad hacia adelante, caiga más peso en las manos, y si esas manos están debilitadas por todo ese peso que ha hecho y esa palanca que ha hecho para intentar levantar al caballo, pues aguanten más. O sea, ese es el tema. Y al mismo tiempo puedas respirar mejor, por lo que comentabas antes, ¿no? Que también, claro. Además, bueno, cuando se los corre para atrás, los deja más tranquilos, en más pausas, claro, para que el toro se recupere. El toro necesita, o sea, el toro no es Superman, o sea, el toro necesita, es un animal, claro, tiempo de recuperación. Julio, estamos aprendiendo, desgraciadamente nos va quedando menos de la entrevista, pero estamos aprendiendo muchísimo. Nada, me alegro mucho que puedas ser. Sí, hombre, mucho. ¿Más curiosidades en las características del toro de lidia? ¿En la plaza, en el campo, algún...? Es un mundo. Sí. Hombre, muchas. Mira, quizá, bueno, una muy chocante que a mí me llama mucho la atención es, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Del mayor desarrollo de la amígdala cerebral, ¿no? La amígdala también regula la sociabilidad y el miedo, en distintos modelos animales y también en personas. Y eso está absolutamente demostrado científicamente. Entonces, el hecho de que el toro bravo tenga una mayor desarrollo de la amígdala le hace ser más sociable, le hace establecer unas jerarquías mucho más sofisticadas que el resto del bovino, y le hace, sobre todo, que a mí me llama muchísimo la atención, que tengan una comunicación mayor entre ellos. Esa comunicación, claro, los toros emiten pocos sonidos, sabemos más o menos lo que significan, pero la comunicación grande la tienen con posturas, son reacciones posturales. Y ellos saben a mucha distancia qué es lo que se están diciendo el uno al otro. Y bueno, es un tema dignos a observar. Por ejemplo, cuando vamos a una plaza de toros, vemos muchas veces, bueno, una corrida de toros, que hay 6 toros, y de repente los vemos y tienen a los 6 alineados en fila, con los culos pegados y las caras alineadas. O sea, parece que están como una cohorte romana, ¿no? Bueno, eso no se le ha enseñado a nadie, es el instinto, bueno, también tiene que ver con estas reacciones posturales y con este mayor desarrollo de la amígdala, ¿no? Y luego, precisamente, el tener el tema del miedo, o sea, tiene mayor capacidad de captar el miedo para sobreponerse al miedo, que es lo que hace el toro durante la lidia. Se sobrepone al miedo con una serie de mecanismos hormonales que conocemos perfectamente. Entonces, claro, es más sensible y tiene una mejor respuesta. Claro, de sufrimiento ya he dicho que no se puede hablar.
superación del dolor sí, pero también se podría hablar, y bueno, también esto yo lo he observado, y se puede ver en algunas plazas, toros lidiándose sin ningún signo de dolor, absolutamente, ya digo, algunos incluso hasta el instante de caer muertos, ni con ningún par de banderillas, ni con los puyazos, ni siquiera con la estocada, que produce una herida mortal, que es algo increíble. Pero en el momento que se les quita la muleta de la cara, emiten gestos y sonidos de enfado y de disgusto, pero no una vez, cada vez que se le hace, y vemos comportamientos ciertamente sorprendentes que nos indican, bueno, que de alguna forma el animal, bueno, aparte de que tiene bienestar y que tiene una cierta euforia, pues entre comillas que está gozando, o sea, vistiendo, o sea, es su meta, la meta del toro que él se propone por su selección es perseguir el engaño o perseguir al banderillero o acometer al caballo, y eso le estimula y le produce una cierta recompensa en su cerebro, que está absolutamente estudiado, distintos modelos animales y en personas, y eso gracias a, entre otras cosas, la dopamina. Y bueno, la verdad que es maravilloso, bueno, lo que es la anatomía del toro. Luego, por ejemplo, al toro es prácticamente imposible, al toro de hoy, que le dé un infarto. Fíjate que el toro, bueno, es una raza que es muy biodiversa, con muchísimos encastes que son muy distintos entre ellos. O sea, la distancia genética entre cualquier pareja de encastes tomados al azar de la raza de Lidia es el triple de cualquier pareja de razas de la Unión Europea, de bovino, tomadas al azar. O sea, que tienen más motivos para ser razas que las propias razas de bovino europeas. El triple de motivo que ellas. Entonces, este animal pues tiene una circulación coronaria diferente. Tiene una doble circulación coronaria que imposibilita prácticamente que les dé un infarto. ¿Por qué? Pues todo eso es fruto de la selección. O sea, animales que se caían, animales que tenían problemas, se han ido desechando, y al final, pues sin saberlo y sin quererlo, ganaderías muy distintas, con orígenes genéticos diferentes, han seleccionado una misma funcionalidad. Y detrás de esa funcionalidad, pues hemos encontrado elementos comunes, teniendo orígenes distintos, orígenes genéticos distintos, como por ejemplo la doble circulación coronaria. Y bueno, hay muchas más cosas que diferencian, bueno, al toro de Lidia. Hubo un catedrático de anatomía en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad Veterinaria, el profesor Rafael Martín Roldán, que bueno, sostenía en los años 80 que el toro de Lidia era casi una subespecie dentro del bovino, en base a los estudios anatómicos que él tenía. Entonces, bueno, acción, por ejemplo, a la visión, pues tiene un aparato visual diferente, tiene una diferencias también en el desarrollo del cerebelo, o sea, son muchas, hay una anatomía diferente, tiene menos capacidad pulmonar en líneas generales el bovino de Lidia que el resto del bovino, porque se le ha dado predilección a la embestida humillada. Entonces, la embestida humillada, a medida que se ha ido seleccionando más, lo que se ha hecho es buscar animales que tienen la columna vertebral más cerca del suelo. Entonces, al tenerla más cerca del suelo, se ha ido reduciendo la capacidad torácica, se ha ido haciendo cada vez más el pulmón menos alto, y se ha ido reduciendo. Entonces, bueno, por eso es tan beneficioso el ejercicio. Y bueno, y entonces tienen una cantidad de adaptaciones ciertamente importantes. O sea, el toro no ve bien de cerca, es verdad. Estudios que han hecho en la Universidad de Córdoba pues demuestran que el toro tiene hipermetropía, mayoritariamente tiene hipermetropía y astigmatismo, que son unos defectos de refracción por los que el toro ve de cerca, ve borroso y ve desenfocado, ¿no? Entonces, gracias a que no ve bien, bueno, pues se le puede torear. Evidentemente, si el toro viera perfectamente como otros bovinos, sería intoreable, O sea, vería al torero y bueno, sería muy complicado de torear. Luego hay otra adaptación muy curiosa, no del toro de Lidia, del bovino en general, que es que ellos no ven como nosotros. O sea, tienen muchas diferencias, y la más particular, en mi opinión, es cómo ven el movimiento, cómo captan el movimiento. O sea, nosotros, para ver un objeto, tenemos que fijar la vista 0,2 segundos. El toro de Lidia no. El toro ve el objeto, cómo se va moviendo en fracciones de segundo. ¿Por qué? Porque su retina, que es digamos, la parte del fondo del ojo donde se capta, donde se proyecta la imagen, ¿no? A partir del cristalino, bueno, en vez de ser lisa, como por ejemplo las personas, es estriada, o sea, tiene una forma estriada,
Y esas estriaciones le permiten captar el movimiento con mucha mayor precisión. Ellos ven fotograma a fotograma cómo se va produciendo cualquier movimiento, tienen una sensibilidad especial para captar el movimiento. Sin embargo, por ejemplo, para el tema de los colores es diferente, por ejemplo, a nosotros. O sea, nosotros tenemos 3 pigmentos en la retina, en las células que captan, en los conos principalmente, que captan la luz diurna, y el bovino de Lidia, o sea, el bovino en general tiene 2, solamente tiene 2. Entonces le hace discriminar menos los colores y más los movimientos. Bueno, como considera el color negro, es un color que ellos no saben si detrás de él hay una sombra o hay un agujero. O sea, no tienen la gama de grises que tenemos nosotros, bueno, y es muy, muy curioso. En cuanto a los colores, ¿el toro ve que la muleta es roja o no la distingue? A ver, ellos no ven, tienen una visión, a ver, es complicado, no se puede decir que vean blanco y negro, tiene una visión con grises, entre comillas, pero es una visión a partir de 2 pigmentos, no es una visión a partir de 3, como tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, ellos, como todos los herbívoros, que eso es curioso, el color verde no lo distinguen, ellos ven colores que destacan sobre el verde, ven los marrones, ven los rojos, ven los amarillos, ven los blancos, ven muy mal el negro, y el verde no lo distinguen. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha seleccionado los herbívoros así y tienen que ver, sobre todo, y además ver de lejos, por eso es curiosísimo. O sea, el toro de Lidia, la pupila es diferente al resto del bovino, ahí hay otra diferencia, y el ojo es más, el bovino tiene un ojo redondeado y el toro de Lidia lo tiene más abombado, o sea, el diámetro antero-posterior es más reducido, no sé si se ve. Sí, además, se ve perfectamente. Sí, vale, pues, y el resto lo tiene más redondeado. Entonces, eso hace que la imagen se proyecte detrás del ojo, tenga los defectos de visión que he dicho anteriormente, pero la retina, o sea, perdón, la retina no, la pupila, que es el, digamos, el agujero del ojo por donde entra la luz, sí. Mientras la mayoría de los bovinos la tienen más o menos redonda, o sea, circular, como nosotros, el toro de Lidia la tiene bastante más ovalada. Entonces, es un animal, bueno, a lo mejor fruto de su origen tan importante del uro, de un animal muy primitivo, que veía muy bien de lejos. Entonces, al tener la pupila ovalada, eso te da una visión horizontal, que te hace ver mejor de lejos, aunque el toro ve mal de lejos, pero te da una visión más horizontal, más panorámica. Y eso, bueno, esa diferencia la tiene el toro también. Bueno, hay muchas curiosidades, la verdad que... Podemos estar hablando... Muchísimas. O sea, tenía razón el profesor Martín Roldán en que ciertamente el toro de Lidia es un animal totalmente diferente al resto del bovino, vamos, sin ninguna duda. Hay otra curiosidad en cuanto a la vaca que está en el campo con su becerro y los depredadores. Cómo la vaca intenta llevarse al depredador a otra parte y cómo reacciona la cría. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Porque es muy curioso. Bueno, sí, claro. Bueno, es que hay muchas cosas ciertamente curiosas. Bueno, te voy a explicar primero eso. Sí. Cuando una cría da luz, con una vaca, perdón, pare, cuando la vaca es joven, habitualmente, pues al principio suele estar muy pendiente de la cría y suele estar siempre próxima a ella. A medida que la vaca va cumpliendo años, cada vez se va alejando más. Hasta que llega un momento que cada vez que pare, se va al extremo opuesto del cercado para no solo los depredadores, sino sobre todo el hombre, que es el depredador principal, no tenga ni idea de dónde está su cría, o sea, para despistar. Vamos, también es así que se comen la placenta para no dejar rastro, que es un signo muy curioso, que lo hacen casi todas las vacas. Sí. Y claro, cuando son jóvenes y están cerca, cuando van... Pero la vaca es muy inteligente, O sea, el toro de Lidia en general es un ganado que tiene una memoria y sobre todo una capacidad de aprendizaje impresionante. Y claro, hacen esos comportamientos que nos fascinan, ¿verdad? Y después la cría no se queda quieta, la cría va al depredador, ¿no, Julio? Claro, bueno, eso es un ejemplo que pone don Fernando Cuadri, que es genial, para explicar, ¿no? La diferencia entre la creación humana del toro de Lidia y lo que es un bovino salvaje prehistórico. O sea, el toro de Lidia, el becerro de Lidia recién nacido, cuando se le acerca un depredador, vamos a poner, por ejemplo, un lobo, tiene un comportamiento diferente al bovino manso.
Si nos vamos al ejemplo del bovino manso, cuando un lobo se acerca a un ternero manso recién nacido, el ternero lo ve y lo primero que hace es llamar a la madre y correr hacia la madre. Claro, la madre berrea también y los dos corren al encuentro, intentándolo salvar de la cometida, digamos, del ataque del lobo. Y claro, si llega el lobo antes que la madre, pues se come al ternero o lo mata o lo hiere, pero vamos, pero bueno, hay una posibilidad de salvación. En el bovino de carne o el bovino de leche hay una posibilidad de salvación. En el toro de lidia, cuando la madre se aleja de la cría recién parida y la cría advierte que viene el lobo, en vez de ponerse a berrear y llamar a la madre y correr hacia ella, lo que hace es acometer al lobo. Entonces el lobo se lo come. Entonces eso es un ejemplo que nos muestra don Fernando Cuadri, buenísimo, que explica la diferencia, ¿no?, entre una creación humana que es antinatural, que es la bravura, que frente al instinto de la naturaleza, bueno, que diría que lo que hay que hacer es lo contrario, huir y acercarse a su madre, ¿no? Es muy curioso. Sí, y además explica perfectamente lo que comentabas al principio o casi al principio de la entrevista, de que el animal bravo desde pequeño no tiene miedo ni a perros más grandes, perros más pequeños. Es decir, el que considera a su oponente, él no mira nada, él va a la pelea. Claro, es que no hay enemigo pequeño, o sea, embiste un tractor. Exactamente. Es increíble. Eso hay que ver, vivirlo, ¿no? Sí. Con todo esto, Julio, y ya terminamos, nos damos cuenta de que incluso los aficionados, no solamente, no el que va a los toros, sino ya los aficionados que somos pesados, que estamos leyendo y hablando de toros y de tertulias, y tenemos aún así un desconocimiento importante de lo que es el toro. Si se me permite, en cuanto a los antitaurinos, ya hablamos de ignorancia total, ¿no? Dicho también con todos los respetos, ¿no? ¿Cómo se pone todo esto en valor? ¿Cómo ponemos este animal con tantas particularidades a esta raza? ¿Cómo se puede, qué estamos haciendo mal en España para no poner todo esto en valor, Julio? Hombre, yo creo que en el mundo de la ciencia, la investigación asociada a la tauromaquia, tanto científica como tecnológica, hay una información interesantísima, porque hay argumentos nunca utilizados en defensa del toro. Son argumentos que son demostrables. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho estudios no solo en el toro de lidia, hemos hecho en razas en otro tipo de razas, la misma prueba de estrés, mismas condiciones, incluso misma edad y sexo, y hemos visto variaciones importantes. O sea, el toro de lidia es un animal muy especial, es científicamente cierto y además está demostrado científicamente. Hay tesis doctorales, varias tesis doctorales al respecto, que tiene unas virtudes que no son lo que dicen los antitaurinos. Es un animal, una máquina de combatir, un animal que supera el dolor, un animal que se adapta al estrés, un animal que muere con dignidad, un animal con una cría en unas condiciones inigualables de bienestar animal que ya quisiera cualquier raza, con un ciclo de vida larguísimo, con una atención y unos cuidados que no tienen el resto de los bovinos, ni siquiera muchos animales domésticos de compañía. Y bueno, un animal muy especial y muy particular, del que deberíamos estar orgullosos, todos los españoles. Es una cosa increíble, bueno, que se ataque al toro de lidia y que se ataque a la tauromaquia, que es una seña de identidad nuestra, ¿no? De algo que viene muy atrás, ¿no? De nuestros antepasados. Me comentó un prieto de la cal, don Tomás, en una entrevista que si el toro de lidia fuera americano, esto sería otra historia, ¿no? Porque sería... Claro, fíjate, David, que esto es poco conocido. O sea, el toro de lidia es la raza bovina más antigua del mundo, atendiendo a su aptitud productiva. Es, antes de que se empezaran a seleccionar bovinos de carne o bovinos de leche, empezaron una diferenciación en el bovino. La selección de bovino de carne, hecha a finales del siglo XVIII por Robert Bakewell, y la selección del bovino de leche ya casi en los inicios del XIX por los hermanos Collins en Holanda, principalmente, Países Bajos, ya llevábamos un siglo y pico o dos seleccionando al toro de lidia en ganaderías.
Incluso, bueno, pues presumiblemente mucho más atrás, porque hay unos estudios ahora increíbles que hablan de trazabilidad anterior en el raso de Portillo en concreto. Bueno, entonces, es una raza, la de Lidia, que tiene una contribución a la biodiversidad del bovino mundial increíble. De forma que si se perdiera la raza de Lidia, la pérdida sería irreparable para el resto del bovino mundial. Pero claro, ahora mismo hay encastes que solamente ellos dan, digamos, aportan genes que no existen en el resto del bovino, se han perdido. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy fácil de entender. Sí. En el toro de Lidia y en algunas razas autóctonas españolas también se han encontrado 8 haplotipos africanos, o sea, es un tipo de ADN mitocondrial, que se extinguieron en África y están aquí. Entonces, si esas razas se pierden, muchas de ellas, razas autóctonas españolas, también están en peligro de extinción, pues han desaparecido del mundo. Entonces, claro, no sabemos las potencialidades que podrá tener el bovino de cara al hombre, porque, bueno, te comento una cosa curiosa, que esto, o sea, en el mundo occidental, principalmente en el hemisferio norte, en las zonas frías, un porcentaje muy alto de la población humana fue moldeada por el bovino, a través de la producción de leche. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no todos podemos tomar leche en España. La mayoría de las personas tenemos el gen de la tolerancia a la lactosa, o sea, no tenemos intolerancia a la lactosa. Hay personas que sí, personas que no. Bueno, pues el poder tomar leche de vaca y productos derivados lácteos, vamos, de vaca principalmente, también de oveja y de cabra, sí, tomar quesos, por ejemplo, en invierno, permitió que el hombre sobreviviera a partir de que estos animales fueron domesticados aproximadamente sobre el 8000 a.C., de ahí para adelante. Y hasta qué punto fue importante ese aprovechamiento de la leche y sus derivados lácteos, principalmente del bovino, que solo sobrevivieron en Europa, para hacernos una idea, la gente que tenía esa gen de resistencia a la lactosa, que podíamos tomar lactosa después de nuestra etapa de lactantes, porque somos la única especie que es capaz de tomar leche de adulto, sí, porque somos capaces de digerir ese azúcar de la leche, que es la lactosa. Entonces, claro, en Estados Unidos, en Australia pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque se poblaron de europeos, ¿no? Principalmente. Claro. Sí, toda la zona norte de Asia, lo mismo. En África no. Y en América del Sur tampoco. Hay mucha la lactosa. Entonces, moldeó la población humana, principalmente de aquellos continentes donde existía el bovino, porque el bovino no existía ni en América ni en Australia. El bovino surge en la India hace 2 millones de años y desde ahí se expande a Europa y se expande a África. Y luego ya cuando se descubre América, lo llevamos los españoles y todo, vamos, muchas razas americanas, el bovino criollo es todo de origen español y portugués, o sea, es origen ibérico. Luego vinieron otras razas y tal, pero hay una base genética interesantísima, ibérica, que ha permitido muchísimas cosas. Muy interesante. Entonces, la potencia española y ibérica del bovino a nivel mundial, en cuanto a razas, es impresionante. Y la del toro de Lidia por sí sola es única, o sea, es una cosa increíble. ¿Cuánto nos has enseñado, Julio? ¿Y cuánto nos queda por aprender de ti? Porque te voy a invitar más veces, con tu permiso siempre, por supuesto, pero te voy a invitar más veces porque creo que tienes mucho que enseñarnos. Eres un placer, David. Yo creo que hemos recibido esta tarde un máster, ¿no? de muchos aspectos de la tauromaquia y también de la propia evolución, ¿no? Pues nada, pues me alegro que haya podido aportar algo. Mucho, has aportado mucho, muchísimo, muy interesante. Muchísimas gracias, Julio, por estar en Pureza y Emoción. Muchas gracias por todas las aportaciones y lo dicho, te veremos más veces por aquí. Muy bien, pues nada, contar conmigo, sí, encantado. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo fuerte, Julio. Hasta luego.